Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, querida audiencia. Bienvenidos a un capítulo nuevo de DocMoc. Y bueno, pues, perdón, vamos a continuar con esta dinámica de entrevistas porque la verdad es que el día de hoy tenemos nuevamente a una de las invitadas que la verdad es que causó mucho ruido, obviamente en el sentido positivo porque, bueno, pues la cuestión que tiene que ver con el cabello, la cuestión que tiene que ver con el tema, que es un mundo que bien nos menciona la doctora, que es un mundo de la tricología y, bueno, medicina estética, pero muy en particular hoy nuevamente vamos a tocar el tema de tricología, específicamente sobre el cabello. La vez pasada hablamos un poquito sobre la caída del cabello, vamos derrumbando algún tipo de mitos, eh, obviamente los que yo consideré en ese momento o que yo a lo mejor también tenía curiosidad y los que también a la doctora en algunas ocasiones en su consulta, pues los pacientes puedan tener alguna duda y bueno, yo también hablo de eso. Sin embargo, pues, siempre está la invitación en que en el correo electrónico del programa, pues ustedes nos manden sus dudas. Y bueno, en esta ocasión nos toca hablar, o bueno, la doctora va a hablar porque pues, ella es la experta, sobre mitos que hay o el tema en general sobre el injerto capilar. Que bueno, yo también yo fui recopilando algunas dudas, entre ellas, obviamente la gente y alguna que otra personal, pero bueno, dándole prioridad a la gente, ¿no? Y para esto, bueno, nuevamente tenemos a la doctora María Paula Isla Rocha, que ella es especialista en medicina estética y además en tricología que, bueno, ya nos explicó en el podcast pasado más o menos qué consiste su labor, pero bueno, el día de hoy tengo el gusto nuevamente de tenerla conmigo, aquí platicando un ratito. ¿Cómo estás, doctora? Hola Doc, Mm, muchas gracias otra vez por tenerme aquí en tu podcast, gracias por la audiencia, por escucharnos y por interesarte sobre este tema. ujú. Eh, pues sí, hoy les voy a hablar un poquito acerca todo como que las dudas principales que hay acerca de los injertos. Sí, Y pues creo que esto va muy conectado con un tema o como mm, la principal causa o pues sí, la principal causa por la cual los pacientes buscan un injerto, que es la ajá. alopecia androgenética. Sí, que ahorita nos vas a hablar un poquito más de eso, porque bueno, como antes pues de grabar, le comentaba a la doctora que pareciera que a nosotros los hombres no nos interesa mucho la cuestión del cabello, pero realmente sí. O sea, realmente incluso hablábamos un poco de estadística que tiene que ver con el tema de depresión y sí es una causa importante de depresión en los hombres, en nosotros los hombres, la parte de la alopecia, de que nos quedemos sin cabello. Yo tengo la fortuna de no, de por ahora no, a mis 35 años no tener este tema, pero bueno, no sé, más adelante y obviamente pues amigos, personas conocidas, familiares, pues han tenido este problema, que bueno, al menos de lejos no se ven deprimidos, pero bueno, sí es un tema que preocupa y obviamente mucho más tienen impacto en el sexo femenino. Pero bueno, en este caso vamos a empezar así que con la definición y un poquito para andar en el tema, ¿qué es un injerto capilar? Okay. Pues un injerto capilar es un procedimiento quirúrgico, es mínimamente invasivo, eso quiere decir que, o sea, sí va a haber pues sí es un proceso que se tiene que hacer pues en algún quirófano, ya sea como o una sala de corta estancia, pero es mínimamente invasivo porque se puede hacer bajo anestesia local. Pero pues hay pacientes a los que sí prefieren con sedación o pues sí, o sea, pero no va a requerir anestesia general. Ok, ok. Entonces, ese es un procedimiento que, o sea, en particular yo en mi consulta no lo hago, pero conozco a una doctora que es súper buena, o sea, donde yo siempre recomiendo como a los pacientes. Es súper importante que sepan que este es un procedimiento que tienen que hacer médicos. Uh -huh. Hay
médicos generales que se dedican a injerto capilar, que son injertólogos, hay cirujanos plásticos, hay dermatólogos, pero siempre tiene que hacerlo un personal médico quien te haga esto. De acuerdo. Y pues sí, o sea, el injerto en sí es, como te digo, un procedimiento mínimamente invasivo, pero ¿qué se hace? ¿De dónde se saca el pelo? ¿El injerto viene de alguien más o cómo? Pues el pelo viene del mismo paciente, o sea, se lo vas a sacar tú de la parte. Hay muchas áreas en donde puedes sacar el pelito, pero la zona donadora generalmente va a ser como la parte posterior de la cabeza. Ok. Y se va a injertar en áreas con menor densidad, como puede ser las entradas, la coronilla. Hay otro tipo de áreas en donde se pueden injertar, o sea, incluso las patillas, las cejas, las pestañas, la barba. Todas esas son áreas injertables. Pero sí, o sea, como que la principal causa por la que buscan los pacientes un injerto es la alopecia androgenética, pero no es el único tipo de tratamiento que hay, que eso es algo importante que me gustaría resaltar en este podcast, o sea, que muchos pacientes piensan así como de, no, pues ya, o sea, la única forma en la que puedo corregir esto de la alopecia es el injerto. Y eso pues es un mito. En realidad hay muchos pacientes que, o sea, llegan a mi consulta pensando que lo que ya están así como en una etapa muy avanzada y lo único que hay que hacer por ellos es el injerto. Ok. Y pues no, o sea, para esto para la alopecia androgenética hay muchos, muchos tipos de tratamientos antes de llegar a un injerto. De acuerdo. De acuerdo, sí, de hecho, respondiste a una de las preguntas que tenía recopiladas. Precisamente la primera, si es doloroso. Eh, y bueno, comentas, pues probablemente sí, hay unos que sí prefieren la sedación. Pero bueno, depende mucho del umbral de cada paciente, ¿no? Pero en general, sí es doloroso, o sea, si tú dices, bueno, yo sí recomiendo la sedación o cómo es esto. Justo creo que depende del umbral del dolor del paciente. Ok. Lo que va a doler, sí, o sea, si te lo haces nada más bajo anestesia local, sí o sí, son los primeros piquetitos de anestesia para hacer ya sea los bloqueos, porque Ujú. se ponen unos, pues sí, son inyecciones como cerca de ciertas raíces nerviosas para bloquear toda una parte de la cabeza y ya después el resto de los piquetitos que nosotros pongamos, no, bueno, que pongan los doctores que hacen el injerto, este, no, no sean tan dolorosos. Ok. Eh, y se hacen dos bloqueos. El primero es justo cuando vas a empezar a quitar el pelito y después ya cuando lo vas a poner. Ah, de acuerdo. Y no entendí bien. ¿Tú haces este procedimiento? No, no. No, lo Ok, hacía antes, bueno, ok, más bien era como asistente de una doctora que hacía este procedimiento. ok. Pero a mí me gusta más como la parte clínica, la parte de esas otras opciones que te decía de que hay antes del injerto. Ah, de acuerdo. Pero o sea, también es muy padre, o sea, Ujú. si planeo tal vez en algún futuro seguirme entrenando en eso, porque también es algo muy artístico y muy como artesanal, porque Ok. el diseño de cómo vas a hacer la línea de implantación para cada paciente es pues es muy personal, o sea, sí hay ciertos estándares que hay que seguir, medidas antropométricas y demás, pero Claro. también tiene mucho que ver como el ojo artístico del doctor que lo está haciendo. Y sí necesitas a alguien que tenga eh, mucha experiencia para que se vea un resultado natural. Entiendo. Y eso, como dices, lo puede hacer un cirujano plástico, lo puede hacer alguien que haya estudiado la maestría en medicina estética, Ajá, en obviamente tricología. tricología, más bien, exactamente. Ok, Sí, de acuerdo, sí. tienen que tener como un entrenamiento específico en injerto. Porque sí en medicina estética te enseñan un poco la parte no quirúrgica del tratamiento de alopecia, como puede ser mesoterapia capilar, eh, que es uno de los principales tratamientos que usamos. Ok. Pero
Pero sí, para lo quirúrgico requieres mucho entrenamiento específico de injerto capilar. Ok. Y en la clínica en Dermataviv, que tengo entendido que ahí es donde, bueno, obviamente laboras tú y muchos especialistas, ahí pueden, o sea, ¿hay alguien especializado que sí lo pueda realizar? Digo, esto lo pregunto para la gente que nos escucha y que obviamente a lo mejor tú puedas decir, ah, mira, estos criterios de inclusión, exclusión, y a lo mejor tú lo valoras y después lo mandas, o no sé cómo sea ahí, pero Ajá, ahí yo lo mismo. valoro y luego Exacto. refiero. Perfecto, esa es la pregunta, ok. Y ahí mismo puede la gente tanto recibir la derivación como a lo mejor ya la orientación y posteriormente el procedimiento. Exacto. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Para que sepan que, bueno, sí hay opciones de que ahí mismo en Dermatavi puedan ustedes realizar estos procedimientos. En fin, bueno, además del dolor, ¿no? Como bien comentábamos, esa es una de las preguntas o de los mitos, por así decirlo, que llegué a recopilar, que no son tantos como en la caída de cabello, pero bueno, ¿el injerto es solo para hombres? No, hay, como te decía, también hay injertos para mujeres. En el caso de la alopecia androgenética, eh, el patrón femenino no se escoge como primer línea de tratamiento el hacer un injerto. Bueno, de hecho para ninguna de las dos, Ok, pero pues, sobre todo en mujeres es un poco más difuso porque la caída, el patrón en las mujeres es difuso. Entonces, eso quiere decir que el cabello se adelgaza de forma un poquito más generalizada ok, y de pronto es difícil tener este, suficientes injertos, o sea, de la zona de donde tú lo sacas. ajá, Y ah, entonces, pues para mujeres, por ejemplo, hay pacientes que, no sé, quieren mejorar la densidad de las cejas o de estas pacientes que, no sé, que en los 90 se quitaron muchísimo la cejita, o sea, porque estaba súper de moda tenerla bien delgadita ujú, y se atrofiaron como sus folículos de las cejitas y ok, entonces se puede hacer un rediseño con un injerto capilar injerto, en cejas. Ajá. O otra como causa por la que hacemos injertos en mujeres es, y eso sí lo tiene que hacer un médico que sea muy especializado en ya casos difíciles de injerto, porque no lo puede hacer cualquier persona, ok, en pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante. Esto es un tipo de alopecia en el que se va cayendo, se va perdiendo el pelo desde la línea de implantación, que es de donde empieza a crecer, donde tenemos pelitos chiquitos, y el ujú, pelo se va perdiendo hacia atrás. Y ese tipo de caída es permanente, rara vez podemos revertirla al 100% y entonces para regresar un poquito de esa línea de implantación se puede llegar a hacer este tipo de procedimientos. de Eh, acuerdo. pero con muchos cuidados postquirúrgicos, porque el mismo injerto podría llegar a activar la inflamación y no tiene una duración tan larga según estudios como lo que es un injerto para alopecia androgenética. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora. Ok, y uno de los, bueno, no sé si es un mito, pero eso más bien es una duda que tienen. Y yo supongo que va a ser una respuesta, pues bueno, diferente o tirando a la compleja. Pero los resultados normalmente son instantáneos, hay que esperar un tiempo. ¿Cómo es ahí esta parte, doctora? Sí, esa es una pregunta compleja porque como que Ah, requiere se requiere responder en como varias partes. así es. Una, pues hay que saber que el resultado vas a tener como un estimado de cómo se va a ver al final, Ujú. pero el resultado final de un injerto se ve hasta el año después de que te lo realizaste por el crecimiento normal del cabellito, o sea, no es un proceso como
así rápido, de que en 2 meses ya tienes el pelo larguísimo. De hecho, Ujú. el pelito va a pasar por un proceso en el que primero se va se ponen los injertos y entre 15 días y 2 meses después del injerto, el pelo que pusimos o que injertó el doctor, se va a caer. Ok, Entonces, pues ahí esa parte es un poquito difícil para los pacientes porque se espantan muchas veces. O sea, todo esto se lo tenemos que explicar. O sea, el doctor que te haga el procedimiento lo tiene que explicar súper bien para que disminuya un poquito esta angustia claro. de que es normal que se caiga ese cabellito. Es como si nosotros trasplantáramos una flor y la raíz es la que ya quedó pegada o ya quedó injertada y pues hay veces que la florecita se marchita y ya se cae, ¿no? Y es como de, ¿pero qué le pasó a mi flor? En este caso, mi cabello, ¿no? Ujú. Este, mm, pues hay que seguir cuidándolo, hay que seguir dándole factores de crecimiento, evitar que se exponga la piel cabelluda al sol, pero la raíz, esa ahí está, y ese pelito o esa plantita otra vez florecerá, por así decirlo, ¿no? Como una analogía. Eh, pero sí, o sea, el resultado parcial, el pelo empieza a crecer como de una forma medio asincrónica, como entre los 4 y 6 meses, y el resultado final se ve después de un año. Pero un injerto no va a sustituir nunca a un tratamiento eh, farmacológico. Son como complementos, porque ese es otro mito muy común, que como que el injerto te cura de la alopecia androgenética y Ok. que con el injerto ya no necesitas nada más. No, claro. Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo. Muy Y bien. esto, uh-huh, sí, dime. No, 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 adelante. Muy bien, digo, que bueno, está bien eso porque sí, mucha gente que ha de pensar, dice, ah, bueno, pues ya me injerté esto, yo ya me curé totalmente de lo que... No, Exacto. desgraciadamente no es así. O sea, sí te ayuda Sí, esto, pero no te resuelve el problema de raíz, y es definitivo, ¿no? Por ahora. exacto. Y Ujú, eso tiene mucho que ver, por eso les decía que hoy también vamos a hablar un poquito acerca de la alopecia androgenética ujú, y el cómo funciona, qué es la alopecia androgenética y por qué sucede, para que ustedes puedan entender por qué el injerto no va a curar la alopecia androgenética y requiere tratamiento complementario. claro, Entonces, les voy a contar un poquito. Entonces, lo que pasa en la alopecia androgenética es que hay individuos que tienen mayor sensibilidad a una hormona que se llama testosterona a nivel de la piel cabelluda. Entonces, esta hormona llega por el torrente sanguíneo donde está el folículo y ahí a través de como un receptor se va a convertir en una forma activa que en el folículo va a hacer que el pelo se vaya haciendo progresivamente más delgado. Uh-huh. Y entonces va a hacer que el pelito crezca por más tiempo y entonces por menos tiempo y entonces se va a caer mucho antes de lo que debería ese cabello y el siguiente pelito que crezca va a crecer mucho más delgado. Entonces es como un ciclo en el que cada vez va a ser, pues es lento y por eso muchas veces no se dan cuenta los pacientes hasta ya como muchos años, es como de, yo tenía el pelo más grueso, no sé qué está pasando, ¿no? sí, Entonces, y eso les digo, tanto hombres como mujeres pueden presentarlo. Y entonces, pero sí hay un componente ahí hormonal. claro, Significa que tu piel cabelluda es sensible a esta hormona. Y entonces, en las mujeres y en los hombres hay patrones distintos. En los hombres hay generalmente es como las entradas y la, la coronilla, las primeras en afectarse y para como saber el nivel de caída que tienes, hay una escala que se llama Hamilton ok, y con esa podemos evaluar pues qué tan severa es esa alopecia. Y igual, para las mujeres hay otro tipo de escala porque el patrón es diferente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los hombres, cuando se hacen un injerto,
pues generalmente es cuando ya están muy avanzadas las entradas y en esa parte de la piel cabelluda ya no es tan factible recuperar los folículos. Pero Ujú. el resto de la parte central y hacia la coronilla, si todavía no están afectadas, de todos modos tienen la predisposición genética y eventualmente, si no acompañan el injerto de un tratamiento médico, ese pelito se va a seguir adelgazando y entonces después los pacientes van a quedar con el injerto adelante porque ese no se pierde. Eh, y la parte posterior al injerto va a seguirse haciendo más delgadito y se puede llegar a perder ese pelito. Entonces, y un dato muy interesante de por qué no se pierde el pelo injertado es porque como se saca principalmente de la región posterior de la cabeza, ahí no tenemos receptores hormonales que hagan que el pelo se adelgace. Ah, ok, eso sí no sabía. Bueno, o tal vez sí lo sabía y no me acordaba. Pero sí, pues, si se dan cuenta, normalmente cuando a los hombres se nos cae el cabello, normalmente es como el típico, mame de Miguel Hidalgo, ¿no? Porque finalmente es así como la parte Ajá, de ya arriba. como un paciente que tenga una alopecia muy severa, como ese sería un Hamilton, un 6, un 6, Ok, un 7 sería como tipo ya medio. muy alto, ¿no? Digamos, ya. Ok. Ajá, exacto. Que- Sí, incluso en hombres súper jóvenes, ¿no? O sea, cuando ya te planas un Hamilton así, bueno, supongo, no sé. Ujú. En personas que incluso en sus 20 ya no tienen cabello. O sea, ya de plano lo pierden. Es muy raro ver a alguien, o sea, así como con ese fenotipo Ok, que ya casi no tengan cabello en pacientes antes 30. de los 30, porque en teoría se supone que antes se pensaba que debutaba generalmente después, como a los 30 o después de eso, pero ya cada vez vemos pacientes mucho más jóvenes Sí. que empiezan o que notan este cambio y pues lo ideal es empezar a tratarlo desde que se puede hacer preventivo para no llegar a necesitar un injerto tan grande o evitarlo por completo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de que es antes? Porque decías que es bien complicado, ¿no? Que ya te das cuenta cuando ya está, digamos, medianamente avanzado. ¿Cómo hay alguna manera de que a lo mejor la audiencia diga, "Ah, ok, tú puedas dar un tip, mira, si notas esto, a lo mejor ya empezaste con algún tipo de problema"? Digo, obviamente también la herencia, ¿no? O sea, si tú ves que tu papá Claro. pues es cada vez, bueno, Ujú. pues sí hay que ver como, a lo mejor ir antes y decir, mire doctor, pues la verdad no me quiero quedar tan cabo con mi papá, y yo sé que tengo la carga bastante importante, ¿no? Tanto mis tíos, hermanos de mi papá, o incluso hasta mi mamá un poco tiene este problema de Sí, alopecia. de hecho, ¿Cómo- de qué viene más manera de puedo? rama materna. Mira, fíjate. Ok, Ujú. otro Entonces, interesante. ajá, otro dato. Ujú, muy Entonces, interesante. si tus tíos, justo eso como dices, si tienes antecedente familiar, pues ahí hay que estar checando. Sobre todo Ujú, si tíos, por el lado de tu mamá, si tu mami tiene como un poquito cabello o hermanos más grandes que tú ya ujú. empiezan con esto, ese es como un punto para, pues, considerar que tú podrías desarrollarlo, ¿no? Porque eso está como predisposición genética. Claro. Pero cosas que pueden empezar a notar los pacientes, que empiezan a dejar más pelos en la almohada, o sea que cuando se despierten ven siempre muchos pelitos, cuando se están bañando igual dejan pelos en sus manitas o cuando se están peinando, así que se están pasando el gel y ven que se quedan muchos pelos, eso que lo Ok. sientes más delgadito o clarito, o muchos pacientes como que ahora que fue lo de la pandemia, con lo del Zoom se empezaron a dar cuenta de que, no sé, les daba una luz directo como desde arriba y Me se fijaba. veía muy clarito, ajá, o es como de, ay, yo no me había fijado que tenía estas entradas, Ok, ¿no? ok. Ujú. Entonces eso como que hizo que algunos pacientes se dieran cuenta, pero pues si notas eso, pues lo mejor es acudir a consulta, porque en sí síntomas, la alopecia androgenética no duele, Sí, no sí. da comezón y no arde, pero puede venir acompañar, más bien otras enfermedades u otras condiciones de la piel cabelluda pueden detonar
que se active antes de tiempo tu alopecia androgenética. Ok, de acuerdo. Sí, miren, son buenos tips. Son buenos. Y la verdad es que esta parte del Zoom, no, nunca me hubiera imaginado. Y ahora con la cuestión del trabajo y esto, pues bueno, hay algunos trabajos que ya manejan este esquema híbrido o 100% home office. Entonces, pues ahí también pueden darse cuenta que tienen un poquito más de luz en la cabeza cuando antes no. Entonces, Ujú. sí se pueden darse cuenta. Está muy bien, digo, la verdad. Y la verdad, esa parte de la rama materna también no sabía. O sea, está interesante que por cuestiones del lado de la mamá venga más este problema. Ujú, sí, es por una cuestión genética. Ok, Y como el tipo de patrón de herencia que tiene la alopecia androgenética. Eso creo que ya estaba muy científico. sí, no, pero no, la gente va a ser, supongo más bien que va a tener que decir, ay, yo pensé que era por mi papá. No, Hay veces que sí, hay veces que sí, que el patrón de herencia por rama paterna es muy fuerte, pero en promedio es por ajá, en ok. general es por herencia materna. Ah, de acuerdo. Ah, pues ahí está, para que lo chequen y bueno, lo puedan tener. Ahora, la otra es ay, se me perdí la pregunta, un segundito. Esta parte de los pacientes también preguntaban, bueno, algunas personas decían que ahorita hay la tecnología suficiente, o no sé si antes, para que el injerto, vamos, se vea con lo más natural posible, o cómo es ahorita, digo, no sé antes, y que no se dé cuenta de que precisamente, mira, ahí se ve el injerto, o sea, tú hiciste injerto. No, o sea, si hay alguna forma de hacerlo, no sé si hay técnicas, o a lo mejor sale más una máscara que otra, para que se vea, digo, no sé, es una cuestión que me preguntaron y es muy interesante. Y dije, pues sí, puede ser. Y también Sí, me surgió mi duda al mismo tiempo. ¿Se ve, sí, sí, o cómo es ahí? sí es muy interesante. Eh, Ajá, Hay pacientes que pueden tener un injerto y que sea casi imperceptible si te lo hace un doctor que tenga buena técnica. Eh, ok. ¿Por qué? Porque para que un injerto no se vea así como le dicen pelos de muñeca, que, o sea, son grupos como de 4 o 5 pelitos. Las personas naturalmente tenemos, se llaman unidades foliculares. Las unidades foliculares es como un folículo puede dar 1, 2, 3, 4 o 5 pelitos. Esas Ujú, unidades foliculares son las que se extraen y después se injertan. Y las personas normalmente en la parte anterior de la cabeza tenemos unidades foliculares de 1 y de 2 pelitos, principalmente de 1, por eso se ve como muy finito y se va haciendo grueso hacia atrás el pelo. Eh, ok. y entonces, cuando un doctor te injerta de estos grupos de cabellitos o unidades foliculares de 3, 4, 5 cabellos, eso hace que no se vea natural y que se vea Ok. como, pues sí, que te injertaron como grupos muy grandes y Ujú, que otra cosa que tienen que hacer los doctores cuando injertan es no dejar una línea de implantación completamente recta, porque las personas, o sea, tú ves a alguien y, o sea, la parte anterior de su cabeza no es así perfecta, tiene como ciertas irregularidades sutiles. sí, Entonces, eso es como mucho del arte de hacer injertos capilares. literalmente es arte, o sea, porque imagínate Sí. Y tener se la ponen habilidad uno de, sí, a sí, uno. Esa es otra cosa. Se ponen uno a uno. Hay diferentes técnicas para ponerlos. Este, la más común ahorita es con implanters, que son como unas plumillas que tienen una agujita ujú, y un espacio como una canaleta en donde se porta ahí el pelito y luego eso se inserta en la piel cabelluda, así como con un cliccito. ok. Y lo tenemos que poner las personas que los injertan en la dirección, ángulo, y pues sí, posición adecuada, ¿no? Y ¿qué otra ¿Es cosa? tardado? O sea, entonces en general sí es tardado, o sea, Sí, sí, es ¿no? muy O sea, sí es ambulatorio, ajá, pero son procedimientos que van de 6 a 10 horas. como una cirugía de corazón.
Pues sí, es que quitas, Entonces, o sea, no se quitan como 5 pelos y se ponen 5 pelos, sí, o sea, no, es lo mucho. ideal que para un injerto, pues es valorar el área que vas a, o sea, cada paciente requiere algo distinto, pero es muy raro que haya un injerto de menos de 1000 unidades foliculares. Ok. Entonces, quitas 1000 pelos y después pones 1000 pelos. Y es en la sesión, o sea, en esa misma sesión se tiene que terminar, no es como que vuelva mañana, o sea, en esa sesión se tiene que No, terminar. porque los pelitos no viven tanto tiempo Ah, ok. fuera de la piel cabelluda. Lo que se hace es preservarlos en una solución fría Ah, ok. en lo que se termina el procedimiento de extracción y se pasa a la parte del injerto. Eso es Wow. algo No, muy interesante. Uh-huh. sí. Y así, o sea, la verdad admiro mucho a todos los doctores que lo hacen, así como que se dedican mucho a eso, porque es algo complejo, pero es muy bonito ver cómo los pacientes van. No, y la otra es la agenda, ¿no? O sea, porque supongo que nada más haces una al día o dos a Claro, lo mucho. sí, Entonces, la sí, agenda también es un médico bien cotizado, pues te anda agendando peor que en el IMSS, ¿no? Así, pues te toca en un mes porque pues, ya tengo la agenda llena, o sea, sí. sí, por eso hay clínicas, o sea, hay doctores que lo hacen como pocos días a la consulta o hay clínicas especializadas en eso. em, y justo, pues los doctores solo hacen como injerto. Y o sea, y eso es importante también ir a una clínica que tenga buenas referencias, Claro, este, y que te den seguimiento, no nada más que sea así como de, bueno, te injerto y adiós, no te vuelvo a ver nunca, ¿no? claro. Oye, y el tema de estos charlatanes, sí hay mucha gente que lo hace sin tener. Digo, no sé, digo, no creo que, no sé si tengas así como una referencia así rápida, ¿no? Pero supongo que sí está predispuesto a que mucha gente que no está calificada lo haga, ¿no? Para que tengan mucho cuidado con estas personas. Sí, o justo hay como ciertos lugares en los que como que no valoran bien si el paciente tiene algún estado proinflamatorio o si tiene alguna condición mmm, que pueda hacer al paciente no candidato, porque no todos los pacientes son candidatos a Esa era hacerse otra un pregunta. injerto. Uh-huh. Hay que ver, pues, o sea, por ejemplo, puede haber un paciente diabético que se quiera hacer un injerto y si está bien controlado y su piel cabelluda está sana y tiene buena zona donadora de pelitos, sin problema, ¿no? Siempre y cuando esté controlado, ¿no? Ok, Pero hay otras condiciones que pueden, pues, limitar eh, o detener, bueno, hacer un paciente que no sea candidato a este procedimiento. Entonces, ok, eso sí es muy importante que los pacientes sepan que tienen que ser bien valorados. candidatos. Uh-huh. Y porque sí hay, o sea, lamentablemente hay lugares que no tienen como prácticas como muy éticas Sí. y no le informan a los pacientes de todo esto. Desde que el injerto no va a curarlos Ujú. hasta a seleccionar a un paciente que no sea adecuado o no sea pues candidato a injerto y de todos modos lo hacen. Y eso puede O- empeorar su condición de base. ok, Entonces, sí tengan mucho cuidado sí, a la hora exacto. Y la verdad es que ya no hay tanta excusa del lado del paciente. Digo, también es responsabilidad, siento ya en estos tiempos, de poder investigar a tu médico. O sea, finalmente en la cuestión de la formación está pública en Internet. O sea, ahí tú puedes ver si tu médico o el médico que tú estás viendo o que te hizo la valoración, pues es importante, yo digo que sí, es importante que se echen un clavado en Internet y puedan ver más o menos cuál es la formación, porque resulta luego que no, pues que no, no es nada, no es doctor, o que a lo mejor tiene una cédula, pero nada que ver con medicina, ¿no? Entonces, para que tengan mucho cuidado con este tipo de personas, porque los hay, y sobre todo en el terreno de la medicina estética, uff, en sí, todos, porque ya sabes, sí, en de todas todos, pero todas, sí pero hay en medicina estética es muchas historias de terror. exactamente. Hay que Entonces, hacer un podcast de historias de terror de la sí, sí, medicina ya estética. estás, ya para la próxima semana. Sí, 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 la verdad es que sí, sí, medicina estética está como muy,
sobre todo medicina estética. Digo, muchas, medicina general, ¿no? Mucha gente que llegan a sacar sus propias recetas y médicos son, o sea, por eso mucho cuidado con este tipo de personas, por favor. Y bueno, la otra que me has dicho al principio, un médico general, digamos, aprendiendo a hacerlo, ¿es válido? ¿Un médico general lo puede hacer? ¿O tiene que tener Sí, algún tipo de, no sé, de constancia, de un diplomado, algún tipo de formación ajá. comprobable? Lo ideal es que tenga como formación comprobable, Ok, porque, o sea, sí como médico general te puedes formar en esto, pero sí, es hacer cursos, es hacer capacitaciones, certificaciones. Hay aquí a nivel nacional el instituto, o sea, para colegas que les interese esto, en donde yo hice mi formación es en el IPPC en la Ciudad de México. ok, Eh, y pues tienen cursos de tricología y de injerto capilar. Hay también formaciones en el extranjero por ciertos laboratorios, pero sí es importante que, o sea, si vas a dedicarte a esto, te capacites de forma constante. sí, claro. Y eh, por ejemplo, tengo una colega que conocí en ese curso que está en el norte del país, en ¿dónde está? En Ciudad Juárez. Ujú. Y ella hizo formación en ese instituto, en otro colegio en Morelos, después se fue a un fellowship en España, pero ella se dedica exclusivamente al injerto. Entonces, y es médico general y Ujú. bueno, ahorita es injertóloga. O sea, exclusivamente, ¿no? Ya es Uh como -huh. su rama y punto, muy específico. Sí, lo comento también porque la gente puede decir, ah, mira, sí tiene su título de médico, pero ¿qué más tienes, no? Porque también es importante eso. El papelito habla finalmente. Digo, puede que lo sepas hacer, pero siempre y lo ideal es que tu médico, si sea general, no pasa nada, pero que también tenga una cierta formación Claro. en lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces también mucho cuidado. O sea, sí puede ser médico, pero pues también tiene que tener su expertise en esta área. Exacto. Este, perfecto. Entonces, continuando un poquito con esto, decías que no todos son candidatos. Digamos, ¿por qué hay algún, bueno, aparte de enfermedades, pero lo que tú nos digas, ¿cuáles, digamos, serían las causas, digamos, tres, si es que las hay, así directas, que este paciente no puede, no puede ser Mm, candidato? ¿O cómo es la valoración? pues no, Ujú. como que no hay absolutos, pero por Ok, ejemplo, en pacientes ajá, con alopecia cicatrizales ok, es como un área como medio compleja ahí porque no vas a curarla y tienes como el riesgo de que se active otra vez la enfermedad. Entonces, para injertar a un paciente con alguna enfermedad cicatrizal como líquen plano o alopecia frontal fibrosante, como te comentaba hace rato, que sí ujú, se hace, ujú, el paciente ok, tiene que tener estable por lo menos 6 meses desde antes de que tú planees hacer el injerto y después estarlo monitorizando por mucho tiempo. Por eso te digo, esos injertos sí los tiene que hacer alguien como que tenga un mucha expertise, ¿no? expertise en esto, ajá, Ujú, y en tratamiento de enfermedades cicatrizales del pelo. ok, Entonces, esas son, yo creería que son como las principales causas. Por ejemplo, hay una enfermedad autoinmune que se llama alopecia areata. ujú, Entonces, por ejemplo, en esa hay una variante, la más conocida, se salen como huequitos sin cabello y aparecen de forma muy súbita. Si tienes eso, acude a una consulta porque pues hay que recibir tratamiento. La forma de tratar la alopecia areata es con tratamiento médico. Y pues, por ejemplo, me han llegado pacientes que me dicen, no, pues es que tengo un huequito en la barba de alopecia areata, ¿no me lo puedes injertar? No, no se puede injertar porque podemos generar mayor inflamación y se puede extender la enfermedad. Entonces, ok, sí, justo tienes que elegir de forma adecuada sí, claro. a los pacientes. Esas yo creo que serían como las tres contraindicaciones. Pues una relativa, que ahí sí yo creo que tendría que ser por un médico
bueno, o sea, tener como una valoración preoperatoria así literal, Ujú. pacientes que tengan como discrasias sanguíneas, o sea, que tengan como tratamiento con algún anticoagulante o algo, Claro, algún tratamiento o algún problema de la coagulación, un trastorno de la coagulación puede, pues sí, limitar la respuesta al injerto, o sea, que lo rechaces o que no sean estás tan compatible. viables los Ajá, injertos, ajá, o pues que haya una complicación en el transoperatorio, que claro. sería como más grave. De acuerdo, pues sí, 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 sí. Luego realmente, sí, por eso es que no es como que, doctora, me quiero hacer un injerto. Sí, yo sí soy candidata, ¿verdad? No, no por mensaje, no por eso. Por favor, tienen que acudir La valoración. de manera presencial para que sean valorados. Digo, todo tratamiento y toda rehabilitación de todo tipo es de manera individualizada y no porque a la tía, no porque a la hermano, no porque a quien sea le haya funcionado, quiere decir que necesariamente a ti también. Entonces, por eso es importante que vayan de manera personal para que pues, obviamente el experto los valore y les digan si sí o no. No es lo mismo, aunque sea tu hermano o hermana, por muy parecidos o incluso gemelos, no, siempre es diferente. Por favor, siempre acudan para valoración. Eh, Ahora, otra de las preguntas que ya la pedí otra vez. Es decir, ¿cuándo es el momento adecuado para que el paciente considere un segundo procedimiento de injerto capilar? Y si es necesario, por supuesto. Si existe un segundo, Sí, supongo, no sé. sí, hay pacientes que se pueden realizar este, varias sesiones de injerto. Ok. Pues podría ser que uno que, bueno, que ya haya pasado más de ese año después de su primer procedimiento Ujú. para ver cuál fue el resultado final. Por ejemplo, hay pacientes que son como de, ay, pero es que quiero que me crezca un poco, bueno, quiero injertarme un poco la coronilla, ¿no? Ujú. Eh, y es muy poquito la falta la densidad, la menor densidad que tiene en esa área, y entonces, pues, hay pacientes que dicen, no, pues ya, o sea, luego después, pasando el año, pasando 6 meses, injertenme otra vez, ¿no? Pero muchas veces resuelven solo con el tratamiento coadyuvante, que pueden ser las inyecciones, que es la mesoterapia capilar. Ok. Ese es un tratamiento que ponemos como, inyectamos distintas sustancias, bloqueamos esos receptores a nivel local de testosterona que están haciendo que el pelito se adelgace, entonces puede que con eso sea suficiente. Pero hay pacientes que no, que sí, ya hicimos como todos los protocolos correspondientes y eh, sigue estando con muy poca densidad esa zona. Ok. Entonces, sí se puede hacer un segundo procedimiento. Esa es una pregunta también compleja, Sí, 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 pero entiendo. Ah, yo digo que mínimo hay que esperar un año, ok, ok, ok. o sea, Perfecto. ver el resultado final real y ya después de eso ver si se requiere un segundo Un procedimiento. segundo procedimiento. No todos los pacientes requieren un segundo, o como dices, tiene que pasar el año y. No todos lo requieren, Ok. pero sí hay veces que se pueden llegar a hacer. Mm, Mm. Sobre todo, por ejemplo, pacientes que, no sé, se hicieron un injerto hace, mm, no sé, unos 5 años, pero no llevaron tratamiento adecuado, ¿no? No, 5 años es muy poco. Con ese tiempo tal vez podrías resolver con tratamiento adecuado, pero hace 10, por ejemplo, y es un Ujú. paciente que ya tiene entre 40 y 50 años, que se hizo un injerto hace 10 años y pues ya perdió muchísimo más cabellito, ya se adelgazó un montón, ya hicimos un protocolo de tratamiento con mesoterapia, minoxidil oral, mm, suplementos, bloqueadores de 5-alfa reductasa, Ok. y hay áreas en donde se vea como mucho espacio entre el injerto este, en donde tiene pelo de forma Natural. eh, natural, ajá.
Entonces ahí pues sí es ver si se puede hacer un segundo procedimiento y pues hay que valorar también el área donadora, o sea, el área de donde quitas los pelos y todavía tiene suficiente para que se siga viendo natural. Perfecto. Ok, sí, está muy interesante. No sé, ¿me, Ah, me que decías por algo? cierto, Ah, sí, adelante. algo de que no te comenté de los injertos es que hay dos técnicas principales de cómo quitar los pelitos. Ok, Una es una técnica que se llama la técnica Foot, Follicular Unique, Unit, ah, bueno, espera, se me fue el inglés, pero es una tira, quitas como es un food con pedacito T al final de ajá, pito, ajá, pero no me acuerdo qué era de la la T, T. pero Ok, T en inglés no sé, pero es una tira. ok. Entonces se quita un pedacito de piel, eso sí lo hacen como principio. Es una técnica ya muy vieja y Ujú. que solo se utiliza como en ciertos casos como muy específicos, pero yo ya no conozco así como algún doctor cercano que realice esa técnica. Ok, Eh, porque pues es muy invasiva, o sea, si tienes que quitar un pedacito de piel cabelluda y luego de forma manual se cortan las unidades foliculares y ya después se injertan. Y la otra es la FUE, que esa es Follicular Unit Excision, o sea, se quitan una por una las unidades foliculares. ok, Entonces, no quedan cicatrices visibles porque son como mínimas, o sea, son como puntitos ok. chiquititos, que es donde se va quitando el pelito. Entonces, así es como se quita, que creo que esa es otra cosa importante. ¿Cómo quitas el pelo? Así. Entonces, food y fue son las dos técnicas más usadas, por así decirlo, ¿no? Pero Ah, la perfecto. más común es la FUE y esa es como la que tiene como resultados más estéticos y como no comprometes tanto el que se vea una cicatriz después del procedimiento. Perfecto. Bueno, pues mira, me quedan dos preguntas y una es de las que a lo mejor le van a decir, bueno, ya pregunta eso, por favor. En general, es muy costoso el procedimiento. Depende Sí, sí. del doctor, de la cantidad de unidades foliculares, pero están alrededor de 50, o sea, pueden llegar a 120,000 pesos. Ok, no, pues sí. Depende de cuántos, o sea, del doctor, de cuántas El unidades lugar, foliculares se requiera, del lugar, ajá. sí, sí, sí. Este, es muy variable, la verdad, pero Pero sí, vaya, alrededor sí es de como, 50,000 a 80,000 pesos, yo diría, como ok, el promedio. ok, pues sí, sí, digo, en general me parece que sí es caro, pero bueno, finalmente si lo requieres, pues vale la pena, ¿no? El Sí, esfuerzo claro. y la inversión. Sí, sí hay pacientes que, pues, o sea, les genera muchísima inseguridad el tener como, pues, áreas con menor densidad de cabello, eh, o pues han pasado tal vez por algún tipo de accidente, quemadura, que Ujú, eh, genera ahí como alguna simetría y pues es una forma, pues, que te puede ayudar a resolver esto a largo plazo. claro, perfecto. Ok, bueno, tengo una última, digo, obviamente ya después pasaría contigo si a lo mejor los pacientes, ahí tienes una estadística, mira, no, es cierto, no sé, pero de que cada son como las preguntas más frecuentes, pero bueno, la última que tengo yo tiene que ver con la recuperación. A lo mejor unas indicaciones generales que normalmente estos médicos dan al final, yo supongo que también es como depende del grado, ¿no? Pero en general, ¿qué indicaciones dan estos médicos, bueno, al momento de que ya terminan, ¿no? Digamos, de la rehabilitación, por así decirlo. Casi siempre son muy similares. Ajá, Uh, generalmente el periodo de recuperación así inmediato, o sea, un paciente puede regresar a hacer sus actividades normales como al tercer día después del procedimiento. ok. Al siguiente o los siguientes dos no, porque sí estás inflamado y claro que hay un poco de dolor, Ujú, pero sobre todo hay que hidratar los injertos, este, se puede llegar a dar algún tipo de ungüento antibiótico o regenerador para el área donde se quitaron los pelitos.
antiinflamatorios, analgesia, Ujú. este, y pues el seguimiento, pues yo creo que sí es súper importante que haya como un seguimiento estrecho después de hacerse el procedimiento, o sea, en la clínica que te revisen, después de que te hagan el procedimiento al día siguiente, a los 15 días, para ver cómo va el proceso como de curación del injertito. Ok, Y pues sí es súper importante pues cuidarlos, o sea, de no exponerte al sol, la forma en la que lavan el pelo, todo eso generalmente lo explicas en la consulta de una vez terminado el procedimiento, claro. pero sí como que cosas importantísimas son no exponerte al sol, no fumar o tomar alcohol después de hacerte este procedimiento, porque eso va a hacer que los injertos se pierdan. O sea, si tú fumas o tomas después de hacerte este procedimiento, eh, disminuye la cantidad de folículos que van a pegar, por así decirlo. Ujú. Eh, y pues sí, básicamente estás tirando tu dinero a la basura. Sí, 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 por eso Entonces, sí. si ya vas a hacer un esfuerzo muy grande por hacer este procedimiento, por fin, no vayas a consumir sustancias después de hacerte el procedimiento, antes y después. Claro, Por lo menos necesitas un mes mínimo sin fumar. Eh, el cigarro es muy, muy malo para los injertos. Este, y no exponerte al sol y no estarlos así como que de pronto dan un poquito de comezón, entonces no andarlos así rascando o jalando, porque pues eso también afecta. destruye a los injertos. Así es. Sí, 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 no, y sobre todo eso de lo que dices de los fumadores, pues piénsenla, porque sí va a ser, incluso hasta de rehabilitación para dejar el cigarro, les va a servir, Exacto. para que tengan ahí nuestra voluntad y lo dejen, si ya lo dejaron un mes, lo pueden dejar toda la vida. Entonces es una buena chance para que maten dos pájaros de un tiro, para su injerto y también para dejar de fumar. Entonces, bueno, Sí. una buena estrategia. Perfecto, pues mira, realmente esas son las preguntas que yo tenía, así que de parte mía. No sé si tú tengas a lo mejor alguna que nos esté yendo, que a lo mejor sea muy común. Y si no, pues no sé si además quieras agregar algo, con gusto. Sí, pues creo que en general como de la parte del injerto, Ujú, está, respondimos como las dudas más frecuentes, pero sí justo me gustaría como invitar a los pacientes que apenas están empezando con síntomas o que creen que podrían tener algún tipo de caída de cabello, a acudir a consulta, porque ujú, es mucho mejor empezar a tratarlo de forma temprana y evitar llegar a un injerto capilar. Hay muchas formas de tratarlo. La mesoterapia capilar es un tratamiento muy noble y que da excelentes resultados para pacientes. He tenido varios pacientes que llegaron conmigo esperando así como de, no, pues es que quiero saber si ya necesito un injerto, ¿no? Y les digo, dame chance de unos 6 meses de tratamiento y vemos si todavía lo quieres. Y hay pacientes que la verdad es que les va súper, súper bien y ya, o sea, que llegaron buscando el injerto y ahorita ya solo están súper bien controlados con su tratamiento médico y sus infiltraciones. claro, Entonces, es un tema que pues te puedes ahorrar un procedimiento quirúrgico, eh, eh, ayuda un montón como a muchos pacientes a recuperar la confianza o incluso la misma caída de cabello les genera muchísimo estrés, o sea, es como de sí, por qué no para. Entonces, ya empezar con un tratamiento de forma temprana creo que es lo mejor. Siempre la medicina estética y la tricología va como mucho o cada vez más hacia y creo que la medicina en general va más ujú, hacia tratamientos preventivos a ujú, curativos. Entonces, pues los invito a acudir a una consulta si creen que pueden llegar a tener alguno de estos problemas. Eh, y pues nada. ah, pues sí, digo, creo que eso como dices, tienen que ir a consulta, porque sí pasa mucho de que, pues es que, no, yo te recomiendo porque a este cuate le funcionó, ¿no? O sea, tienen que ir a consulta.
Y lo que comentas, ¿no? La medicina preventiva siempre va a ser más barata que ya tratamiento. Entonces, en este caso, pues va a ser bien complicado porque, digo, la alopecia inminentemente va a continuar. Entonces, posiblemente va a salir un poquito más barato si lo detectas a tiempo y a lo mejor el injerto es un poco más sencillo, ¿no? Entre comillas. Entonces, es importante esta parte y sobre todo también respetar esta cuestión que comentas. Digo, no todos van a llegar y todos necesitan un injerto y va a ser la única alternativa, no es así. Obviamente ahí mismo en la consulta les van a orientar que a lo mejor necesitan otro tipo de pues, de procedimiento o alguna otra alternativa que les funcione y no necesariamente el injerto. Si obviamente ya son candidatos al injerto, bueno, pues ahí mismo se les va a decir y obviamente pues es estar claros que va a haber criterios de exclusión y de inclusión, ¿no? Entonces no siempre vas a ser candidato o candidata por, por X y factores, pero siempre obviamente con la idea de no afectar nunca a un paciente. Si no eres candidato es precisamente para no afectar, no para otra cosa. Porque no, si llega a pasar que luego se enojan y es que no, es que la doctora, si a él le recomendaron porque a mí no, bueno, esto depende de muchos factores y pues de la genética, de la enfermedad que puedas tener en ese momento, no sé, muchas situaciones. Pero sí es importante que acudan y para eso vamos a dejar nuevamente la información de la doctora para que puedan obviamente agendar la consulta. Y recalco, ¿no? Ella no lo hace, pero sí valora y sí deriva a quien corresponde. En este caso, si son candidatos al injerto, pues ella decía, bueno, yo te voy a mandar con esta o este doctor porque ellos son profesionales y lo saben hacer. Si no eres experto, o más bien si no eres candidato a eso, bueno, pues a lo mejor yo lo puedo hacer, o si no, te mando con quien sí puede hacerlo o quien debe hacerlo. Entonces, por eso es importante la valoración y no es de un día para otro, no es ni magia ni mucho menos, tienen que ser muy pacientes. Digo, tienen que ser pacientes muy pacientes, porque estos resultados obviamente tienen un tiempo, lleva tiempo, como decía la doctora, Sí. un año, no, un añito para decir, a ver cómo vas. Entonces, También hay que sean pacientes. preparar al paciente. Exacto. Hay No que siempre, no preparar. es así como de, ay, mañana. Generalmente hay que hacer ciertos estudios, dar como un poquito de, pues, se puede como valorar dar tratamiento antes para que los folículos y el pelo esté como en las mejores condiciones para el procedimiento. Entonces, mm, pues todo esto es Con el fin de que salga son bien, ¿no? factores, exacto, que son para que tengan como los mejores resultados los pacientes siempre. Ujú. Y, y pues sí, como decías, hay que ser pacientes, muy Muy pacientes. pacientes. Sí, totalmente. Porque si luego piensan que sí, ya mañana. Sí, el jueves está citado para tu injerto. No. Tienen que ser muy rigurosos, muy cuidadosos los médicos con esto. Entonces, tengan paciencia. Pero bueno, es el deber ser. Por eso también es bien fácil identificar a los charlatanes, porque los charlatanes no. Nada más quieren sacar dinero y sí te van a agendar luego para tu injerto. Esa es como una de las diferencias importantes, ¿no? Esto lleva tiempo y hay que estudiar bien a la gente y en este caso a los pacientes. Pero perfecto, bueno, la verdad es que como dices, creo que sí resolvimos bueno, resolviste yo que nada más te las preguntas pues, las dudas que tenían ciertas personas, incluyéndome. Entonces, pues vaya, no sé si quieras agregar algo más, creo que ya lo agregaste, pero si no es así, pues vayan a consultar con la doctora para que les den una valoración. Y si son personas que tienen familia directa con ese problema de calvicie, pues no está de más que chequen. Ya decía, es muy raro encontrar a pacientes que tengan un problema severo antes de los 30. Pero si ustedes notan que su carga genética es fuerte, pues no está de más si tienen ahí 27, 28, para que ya empecemos a ver si no tienen algún tipo de problema similar. Normalmente después de los 30 es como lo más común, como dice la doctora, entonces, pues bueno, ya con esta edad pues ya es un poco más factible. Pero en sí, pues muchas gracias doctora, muchas gracias nuevamente por la accesibilidad y por tu tiempo. Como te digo, siempre sabemos que tienes mucho trabajo, pero la verdad te agradezco que nos hayas orientado un poquito más en este tema. Y pues la verdad es que es un mundo este
pues este ámbito de la psicología y de la medicina estética. Entonces, bueno, seguramente, y si tú me lo permites, pues vamos a tener más interacción con otros temas. Ay, sí, pues muchísimas gracias a ti, bueno, y a ustedes que escucharon y que le mandaron al doctor sus preguntas. A mí me gusta mucho como que platicar lo que sé, ya sea poquito o mucho de este tema. Espero que les haya gustado y pues gracias por interesarse por el tema. Yo los espero en consulta a los que gusten. Si quieren les dejo pues, mis redes sociales. Sí, sin Este, duda. Me encuentran en Instagram como DRA Paula Islas y estoy en Dermataviv. Entonces doy consulta en Cleveland, por Parque Hundido y en Satélite. Que es Naucalpan, Estado Este, de México. entonces Perfecto. ahí me pueden encontrar. Perfecto, sí, no, de hecho vamos a... no, la vez pasada no recuerdo si puse tu Instagram, pero si no lo pongo en esta ocasión. Y pongo nuevamente la información que me proporcionaste la vez pasada para que la gente pues, lo recuerde y si tiene alguna duda o quiere agendar una consulta, pues ya tengan la información. Claro que sí, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias a todos por escucharnos, que tengan excelente noche y nos vemos.